grabar la clase. Me había olvidado. Van a disculpar. Las clases, como saben, se graban y se suben al, al canal de YouTube. Eh, Algo cortito, una presentación breve, a qué se están dedicando y por, por qué han tomado este diplomado. Me gustaría saber y conocerlos. ¿Podríamos empezar? ¿Algún voluntario? Buenas noches, Hola, mi nombre es Zamir. ¿Qué Camilo tal? Oliver, soy de la ciudad de La Paz, Bolivia. Genial. ¿Por qué has tomado este diplomado? Ups, se nos fue. Y ahí volvió. Creo que estás con algunos problemitas, ¿no, Zamiro? ¿Alguno más hasta mientras? Si no hay voluntarios, vamos a hacer a la dedocracia. Jenny, Franco, por favor, breve, no les quiero quitar mucho tiempo. Buenas noches, ingeniero. Bueno, mi nombre es Jenny Franco. Actualmente trabajo en el área de seguridad de información y me interesa el diplomado porque en la empresa donde trabajo actualmente se está iniciando el proceso de desarrollo de software y hay algunos temas de seguridad, ¿no? Que están involucrados dentro de este proceso. Entonces quiero adquirir experiencias, conocer herramientas para poder desarrollar este tipo de pruebas. Genial, súper. ¿Qué empresa es, Jenny? Perdón, si se puede saber, claro. Sí, es una agencia de bolsa. Súper. Ok, muchas gracias, Jenny. Patricia, Buenas noches, mi nombre es Patricia Lima. Yo soy ingeniera electromecánica y bueno, yo he entrado a este mundo del testing empíricamente hace tiempo y he entrado al diplomado para tener una base más sólida. súper. Genial, Patricia. Muchas gracias. Reina, Buenas noches, mi nombre es buenas Reina noches. Pérez, yo soy de Cochabamba y me interesó ver lo del diplomado. Yo soy ingeniera financiera, pero la veía mi hermana, ella es Scrum Master en una empresa y me interesó de esa manera aprender todo lo de software testing. Súper. Gracias, Reina. Trifón, te acabas de unir, creo. Buenas noches, sí. Bueno, mi persona es Trifón Cejas. Vivo aquí en la ciudad de Cochabamba y soy ingeniero en sistemas. Súper. ¿Por qué has entrado al diplomado? ¿Qué te interesa de? Bueno, me llama la atención, ¿no? Justamente poder verificar lo que es el control de calidad, todo lo demás. Justamente me llamó por eso, justamente me animé a hacer lo que es el diplomado de testing. Genial. ¿Y Ramiro, todavía estás con tus inconvenientes o ya puedes hablar? Creo que todavía está ahí. Ok, genial. Muchas gracias a todos por su participación. Es importante para mí tener un poco de background acerca de ustedes. Y sí, como todos comentaban, el mundo de software no discrimina. Conozco a varias personas que no son del área, no han estudiado sistemas o informática o algún área afín y están en este mundo. Como en ninguna otra carrera, las empresas de hoy en día no te exigen haber estudiado una carrera, mientras demuestres que sepas y es
fácil de adquirirlo mediante estos diplomados, uno propio estudia, puedes llegar a lograr puestos en este rubro. Ok, a ver, ya les pasé el grupo de Classroom. Por ese medio voy a estar mandándoles algunos documentos para tareas y también alguna documentación para que refuercen lo que vamos a ir viendo. Y ya, a ver, vamos a ver lo que nos interesa hoy día. Ujú. Ok, empezamos con este módulo, el módulo 7 de este diplomado, que es netamente SQL. Como les dije, espero bastante participación de ustedes. Este módulo es bastante práctico y, y a cualquier cosa, cualquier duda, espero que me puedan preguntar. Estamos aquí para responder todas sus dudas. Y también, como les comentaba antes, como es un grupo muy reducido, va a ser bastante común que les vaya preguntando a todos ustedes. Ok, para empezar, nuestra clase 1. Introducción a SQL y su importancia en el testing. Esto vamos a cerrar. Para entender un poco qué es SQL, tenemos que tener algunos otros conceptos muy claros, como lo que es, qué son los datos. Eh, ¿Alguno se animaría a decirme qué entiende por datos? No. Bueno, sí, sí, dale, perdón, te interrumpí. Es tal vez una información previa, los datos. Claro, a ver, ahí están bastante relacionadas estos dos conceptos, datos e información. Eh, los datos por sí solos, sin mediación humana, en este caso casi siempre, no tienen mucho valor para nosotros, para cualquier negocio, para cualquier motivo que se lo pueda hacer. Pero mediante los datos nosotros podemos sacar información. Por ejemplo, en nuestros celulares tenemos los números telefónicos de nuestros amigos, de ciertas personas. En sí solo, y ahora ya casi nadie sabe de memoria algunos números. Antes era obligatorio. Ahora en el celular solo marcas el nombre y llamas y no tienes ni idea cuál es ese número. El dato llegaría a ser ese número telefónico, que por sí solo no tienes idea de qué te sirve. Pero el celular guarda ese dato y nosotros con esa información podemos llamar a esta persona. Le damos un sentido a estos datos. Eh, y eso, la información es lo que nosotros extraemos de los datos y nos da valor. La computadora no, por lo menos hasta ahora ya tratan de hacerlo con Machine Learning y todo. La computadora solo nos ayuda a almacenar, procesar y algunas cosas. El que le da verdadero valor a los datos somos nosotros al interpretarlos y usarlos. Y, ok, eso con datos e información. Luego, una base de datos. Una base de datos ya es algo bien relacionado a la computadora. Es la manera en que la computadora guarda toda esta información, todos estos datos. ¿Cómo lo hace? Internamente, mediante tablas, mediante algún software, mediante mecanismos internos de estas bases de datos. En un principio teníamos los famosos Excels, una cosa tabular. Eh, pero conforme al tiempo ha ido evolucionando esto a verdaderos gestores de base de datos. Los famosos DBMS, sus siglas en inglés es Database Management System, que es un software especializado en guardar estos datos
y ofrecernos una interfaz para que podamos nosotros trabajar con estos datos. Ya quedó corto lo que eran los archivitos, las tablas de Excel. Todavía podemos usarlos, pero ya en un ambiente más productivo y profesional, el uso de las bases de datos es bastante común. Ok, bueno, hemos visto esto ya, qué es datos versus información, qué son las bases de datos y qué son las relaciones, porque vamos a ver que las bases de datos guardan información en pueden ser dos clases, bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales. Las relacionales nos ayudan a modelar el mundo en base a relaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos los cursos y los estudiantes. Por un lado, y podemos ver esto como tablas. Al final, las bases de datos relacionales, lo que tenemos y el modelado son tablas. Y estas tablas, imagínense un Excel, son como Excel. En lo de las columnas te representan algunos campos y las filas son las entidades enteras. En este caso, por ejemplo, tenemos una tabla que va a representar a nuestros estudiantes. Cada fila va a ser un estudiante, cada uno de ustedes, por ejemplo. Una fila que sea de Reina, otra fila que sea de Patricia, otra fila que sea de Trifón y así. Los cursos, por ejemplo, estamos modelando aquí una universidad, un colegio, ah, algo por el estilo. Llegaría a ser, por ejemplo, si estamos en el colegio, el curso cuarto A, tercero A. Si estamos en una universidad, el curso llegaría a ser alguna materia. Por ejemplo, aquí tenemos el curso SQL Server, el curso SP.NET MVC y así. Ahora, cuando nos referimos a las relaciones, ¿cómo relacionamos estos dos? ¿Cómo decimos que un estudiante está cursando un curso? Mediante una relación. ¿Y cómo tenemos esta relación mapeada? Mediante una tabla que representa esta relación, que puede ser estudiantes por curso o como se diga. Ya después vamos a ver, conforme vayamos avanzando, cómo hacemos para que esta tabla tenga sentido y cómo guardamos la información. ¿Cómo podemos decir que Sam está en Java, por ejemplo, cursando Java? O que Mary está en MongoDB y cosas como esa. Hay otro tipo de base de datos, las que no guardan tablas, sino que guardan otro tipo de estructuras, no, se les dice datos no estructurados. Porque aquí tenemos básicamente la tabla bien estructurada. Los estudiantes tienen un ID, name, puede ser fecha de nacimiento, su código SIS si es de una universidad y cosas por el estilo. El curso va a tener su ID también, el nombre del curso, su sigla, por ejemplo, el semestre tal vez, no sé cómo vayamos a modelarlo, pero todas estas son estructurados. Hay otro tipo de datos que no puedes estructurarlo y está fuera del scope de este módulo, pero está bien que lo sepan que también hay bases de datos no relacionales, el famoso no SQL. En aquí no tenemos estas estructuras rígidas y podemos guardar los datos en una forma más relajada, podría decirse. Un ejemplo rápido que les podría dar sería, por ejemplo, una dirección. Una dirección, por ejemplo, puede ser en un edificio. ¿Cómo guardaríamos cuando una persona vive en un edificio? Tienes que tener el nombre del edificio, el piso, el número, bla, 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 bla. Pero cuando vive en una casa solo necesitas la calle, el número de la casa y ya. No son iguales, no guardas los mismos datos para una o para otra. En una tabla sería un tanto complicada. Podríamos hacerlo, tratar de modelar eso, pero sería más fácil guardarlo en una base de datos no relacional. Lo que nos compete en este módulo van a ser las bases de datos relacionales. Estas que sí podemos estructurarlas y hacer las relaciones entre ellas y sacarle estos datos. Ahora, en el contexto de ustedes que están cursando este diplomado, que es de calidad de software, ¿por qué es importante que sepan esto?
como ya han pasado los anteriores cursos, me imagino que ya han pasado también Automation, han pasado, ¿cuál era el otro? Em, Búsqueda de bugs y cómo reportarlos. La IA, han usado la IA para mejorar el trabajo, saben cómo hacer un test case, cómo hacer este tipo de cosas. Eh, a ver, alguien me podría decir, bueno, les voy adelantando también porque todo sistema parte de algo. La base de todo sistema casi siempre recae en las bases de datos, porque es ahí donde se guarda la verdadera información. De un store sería dónde están sus productos, dónde están las ventas, todo eso. El sistema por sí solo trabaja con esta base de datos, pero al final del día, quien tiene toda esta data y donde podemos verificar realmente verificar hechos, la información, por ejemplo, cuántas cosas se han vendido en el día y cosas por el estilo, puede ser mediante tu sistema, pero algo, la fuente de verdad, se le dice, es la base de datos. Porque tu sistema puede caer, pueden estar en mantenimiento, puede pasar una y mil cosas, pero la base de datos va a estar ahí y ustedes como QAs tienen que saber o por lo menos entender cómo llegar a estos datos. Y, por ejemplo, tampoco no van a estar siempre testeando cosas de UI. ¿A qué me refiero? Con sistemas, el formulario. Si este form está bien, acepta este tipo de datos o estas cosas. Al final del día, su trabajo principal va a ser que la base de datos esté con data íntegra. ¿A qué me refiero? Íntegra, que refleje correctamente el flujo de trabajo. En una venta, por ejemplo, que esté en la base de datos reflejada cuánto se ha vendido, cuándo, quién lo ha vendido y ese tipo de cosas. ¿Puedes hacer tus test cases mediante la aplicación? Perfecto. Pero lo que realmente vale y donde está la información es en tu base de datos. Por eso es importante que conozcan las bases de datos y sepan también testear el estado de la base de datos en un momento dado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sean tímidos, chicos. Voy a valorar bastante la participación. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, comentario, duda respecto a los anteriores módulos? ¿Han relacionado en los anteriores módulos algo con lo que es base de datos o no les han dicho nada de este aspecto? Si no hay preguntas, a la dedocracia como siempre. A ver, Reina, ¿todo claro? Sí, por el momento no nos han hablado todavía de base de datos en los anteriores módulos. A ver, ¿qué han testeado? Cosas de UI, algún formulario, han hecho algo de automation, me imagino. Sí, ¿Algo más? Ok, si está todo claro. Patricia, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, hemos testeado páginas web, también hemos hecho un poco de testing móvil. Genial, genial, súper. Eso está bien, como les he dicho, pero tienen que también, y tal vez les va a tocar hacer un testing ya de algo más profundo, o podría ser, y cómo es esto de las bases de datos. En otro aspecto que me imagino
y en la experiencia que tengo, que también les sirve a los QAs aprender base de datos y tener idea de cómo relacionarse. No sé si les han hablado también que ustedes casi nunca testean producción, testean un ambiente que es preproducción. Stage se le suele llamar o preproducción en español. Realmente quien testea producción es el usuario final, pero si el usuario, son ustedes como un filtro. Pasa, el usuario final va a encontrar bugs porque hace cosas que solo él sabe al final del día, pero ustedes son un filtro para que la mayoría de esas cosas que podría encontrar ese usuario no lleguen a pasar. No van a ser 100% efectivos, pero mitigan en mucho eso. Ya, y para lo que me iba, me he desviado un poco. Ustedes testean un ambiente casi producción. Es casi producción porque no es producción, no pueden tocar data. Imagínense si están de algo financiero, no pueden entrar y hacer compras, todas esas cosas. Lo que hacen ustedes, y si hay en donde trabajen, es pedir a quien esté a cargo de base de datos, si es que hay, o a los devs en todo caso, pedir ese ambiente. A veces lo van a tener y a veces, bueno, de hecho sí, siempre lo tienen, pero la base de datos, a veces necesitan ustedes jugar con esa base de datos. ¿A qué me refiero? Para hacer mi testing, por ejemplo, de una promoción. Quiero verificar que realmente ese producto se ha vendido con ese descuento. Tengo que ir a la base de datos y verificar eso. Para eso tal vez necesite que el producto lo ponga en una tabla que te diga, por ejemplo, productos de esta promoción. Puedes tener una tabla que se llame promoción TAN y qué productos están en esta promoción. Y los productos que estén en esta promoción obtienen, por ejemplo, un 15% de descuento. Testeas en la parte del UI, el form, que la venta se haya hecho bien, pero al final de cuentas tienes que ir a la base de datos a verificar que esa venta se haya realizado realmente con ese descuento. Para eso nos sirve que ustedes sepan de las bases de datos, no a un nivel profundo, para eso están los devs y también los que manejan realmente la base de datos, los DBAs, los data engineers y otros roles que también hay en este rubro. Pero les va a facilitar en gran medida y también va a hacer que sepan realmente qué está pasando. Ups. Ok, continuamos ya que no hay preguntas. Base de datos relacionales, la estructura. Ok. Como veníamos diciendo, las bases de datos relacionales están en forma tabular. ¿A qué me refiero con tabular? Tablas. Lo que ven en el Excel, parecido, muy parecido. Una tabla representa toda una entidad. ¿A qué me refiero con entidad? Ya sea usuarios, productos, lo que estés modelando del software. Si estás modelando juegos, tal vez, no sé, el campeón de un juego, el juego en realidad, la partida, todo lo que se pueden imaginar está al fin y al cabo en tablas, en bases de datos relacionales, ¿vale? Ahora, esta tabla representa entidades y tenemos las filas y las columnas. Las filas, cada una de estas filas va a representar una entidad. De personas va a ser una persona en particular, de producto un producto en particular y así. Y las columnas representan los tipos atómicos de cada una, los tipos atómicos de cada una de estas filas, en este caso de cada una de estas entidades. Por ejemplo, de un producto sería su marca, su código QR tal vez, de alguna manera podemos guardar eso, eh, su, el modelo, el nombre, el, eh, el precio tal vez,
No sé, ¿qué más podríamos guardar ahí? Cada uno en su respectiva columna. El cruce entre fila y columna nos da el valor para esa columna de esta entidad. Por ejemplo, para el producto, por ejemplo, estamos en un producto que se llama, no sé, mantequilla. Nombre del producto A, por ejemplo, hacemos el corte aquí, nombre, va a decir mantequilla. ¿De qué marca? Por ejemplo, Regia. Peso, por ejemplo. Precio, no sé, y así. Eh, y, y eso, a ver, un ejemplo, un cachito. A ver, vamos a ver si tengo unas bases de datos aquí. Ah, creo que no. Ah, podríamos ver acá alguna ah, tabla, base de datos. Perfecto, como aquí. Eh, como les decía, esta es una tabla, por ejemplo, de un alumno. Podría ser. Cada fila representa a un alumno en particular. Franklin García, David Cuesta, Pedro Sánchez. Cada columna representa algún atributo de cada una de estas personas. Por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad. Quiero saber qué edad tiene Franklin. Hago el corte aquí. La fila de Franklin, su edad y el valor me da que tiene 25. Eh, tenemos, digamos, ejemplos más largos acá. Ups. Ya, estas son bases de datos, por ejemplo, de Access, ya funcionales. Vamos a ir llegando a esto conforme transcurran las clases, pero al final es eso. ¿Qué guardamos en una base de datos relacional? Toda esta data y en forma tabular. Volveremos al... Ok. Ahora, nos toca hablar de las claves primarias, claves foráneas. Para empezar, volvamos a alguno de estos ejemplos de acá. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Este, no este. Este me gusta bastante. Ok. Aquí, por ejemplo, esto es igual, de algunos de personas. Eh, ¿Cómo diferenciaríamos otra cosa mandatoria en estas bases de datos relacionales? Es que cada una de estas filas tiene que ser únicas en sí, toda la fila. No puedes tener dos ingenieros Jorge Saguises en dos filas. ¿Por qué? Porque creas duplicidad y eso después te puede traer problemas al momento de que el sistema se comporte de manera extraña. Algunas veces va a tomar la fila de aquí, otras veces la de aquí, porque prácticamente son los mismos. Eh, para eso necesitamos que alguna de estas columnas, o por lo menos una, pueden ser dos, funjan como claves. ¿A qué me quiero decir? ¿Qué quiero decir con claves? Que sean únicas. En este caso, para una persona, alguna clave que se me podría ocurrir sería el carnet de identidad. Es único, en teoría, pero tenemos los duplicados y para eso han creado el complemento, para para que se diferencie. No es perfecto, pero eso es lo que han hecho. Eh, para algún curso, por ejemplo, es la sigla. Para los estudiantes de universidad, los que han estado en alguna universidad, por ejemplo, es su código. El código CIS en este caso es en San Simón. Eso no cambia. Y esa es una clave primaria. Es un atributo de una fila, de una entidad, de una base de datos que funge para garantizar que todas las filas sean únicas.
necesito que se entienda bien este concepto. Esa es una clave primaria, el primary key. Me van a escuchar bastante usar estos términos en inglés y es bueno también que vayan acostumbrándose. Van a escuchar bastante si entran en este rubro. Vamos a usarlos, vamos a usar tanto el término en español, que es clave primaria, como su término en inglés, primary key. ¿Qué más? Y una clave foránea. Ahora, para entrar en lo que es una clave foránea, necesitamos volver a esto de las relaciones. Relaciones SQL. Este es un ejemplo bien fácil. Relación 1N. Esto se llama cardinalidad. Y ya cuando veamos en las bases de datos, en el tool, vamos a poder ver este tipo de gráficos que se les dice entidad relación, donde vamos a poder ver las tablas de nuestra base de datos y cómo se relacionan unas con otras. Una tabla de por sí sola no nos ofrece mucho más que forma de almacenamiento. La manera en que se relacionan con otras tablas nos hacen útiles para obtener información, que al final de cuentas es lo que necesitamos, sacar información de esta data. En este caso, el ejemplo clásico, alumnos con asignaturas. Los alumnos pueden existir por sí solos sin tener ninguna asignatura. Perfecto. Las asignaturas igual pueden existir sin tener ningún alumno. Sí. ¿Cómo se relacionan? En asignaturas en alumnos. Por ejemplo, este diplomado ha tenido sus versiones. El diplomado, esta es la 7ª versión, si no me equivoco. Ustedes pertenecen al diplomado en software testing de la 7ª versión. Ha habido otras versiones anteriores, la 6ª, la 5ª, pero ustedes pertenecen a la 7ª. Tendríamos que tener una tabla que nos diga eso. ¿Qué alumnos pertenecen a qué versión de un diplomado? ¿Y cómo haríamos eso? Mediante el uso de esta tabla. Pero esta tabla, recuerdan que dije que tiene que tener una o más columnas que funjan para que sea única cada fila. Y es ahí donde entra las claves foráneas. Esta asignaturas alumnos nos dice que tiene una clave foránea hacia los alumnos. Esto me está diciendo asignatura alumnos. Por ejemplo, el ID del estudiante, no sé, Luis, está aquí. Y el ID de la asignatura Introducción a la programación está aquí. Eso me quiere decir que este alumno ha pertenecido a esta asignatura y las demás columnas me dan más contexto. Fecha de matrícula. En esta fecha se ha matriculado en esta asignatura. De acuerdo a eso podemos sacar la información. ¿Qué alumno se ha matriculado a esta asignatura? Se ha matriculado Juan, Luis, Jorge y Patricia, por ejemplo. Y tenemos esos 4 rows aquí. Van a ser únicos. No va a ser único solo Jorge. Necesita que también esté el ID de la asignatura. Jorge en Introducción a la programación. Una clave foránea es eso. Algo que me da acceso hacia la otra tabla. En este caso, de asignaturas alumnos a alumnos y también a asignatura. Esto que estamos viendo ahorita en esta clase teórica lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a la práctica. Pero es importante que por ahora estemos un poco viendo estos conceptos. Cuando lo veamos en la práctica va a quedar más claro. Ok, conceptos básicos de las datos relacionales. Este es un ejemplo. Así suele ser incluso más grande una base de datos en la vida real. Se van a asustar. Hay realmente bases de datos enormes con miles de tablas
No miles, por lo menos unas 100 tablas tal vez llega a tener una base de datos, no es nada del otro mundo y todas se relacionan. Que ustedes entiendan al fin y al cabo estas relaciones y cómo nos ayuda eso, es el plus que tenemos. Por ejemplo, esto está modelando un sistema de ventas. Tiene las facturas, clientes, las ventas, las categorías, los productos y los proveedores. Esto ya lo hemos hablado. Los datos estructurados y los no estructurados. Eh, para nuestro caso, en este módulo vamos a trabajar enteramente con los Structured Data y con lo que es SQL. Ya, pero eso no quiere decir que en la vida laboral que tengan no tengan en cuenta el Unstructured Data. Estos pueden llegar a ser desde videos, eh, no sé, files, binarios, que también necesitan almacenarse, pero la forma en que se almacenan es de otra manera. No es como en SQL mediante tablas y relaciones. Se almacenan de otra manera y se hacen testing de otra manera. ¿Para qué nos sirve el SQL en el proceso de pruebas? Lo que estábamos hablando, validación de datos en base de datos. Al final del día, ¿quién me asegura 100% de que una venta se ha realizado? La base de datos. Si no está en la base de datos, por más de que tu sistema te diga, sí, lo he vendido, ok, todo está bien, pero no está en la base de datos, pues no se ha vendido. Tú puedes tener tu test case que lo hayas hecho bien y te diga, el programador puede ponerle, sí, lo he guardado. Y eso es vos lo que como QA has puesto en tu test case. Que salga un mensaje de que se ha guardado satisfactoriamente. Me ha salido el mensaje. Pero por debajo ha pasado algo y no se ha llegado a guardar en base de datos. Para eso nos sirven esto. Está bien que crean en el dev, pero al fin y al cabo la base de datos tiene la última palabra. Ejecución de pruebas automatizadas con SQL. También pueden tener un test case bastante complicado. Necesitan, no sé si han hablado también necesitan tener un entorno para cierto test case. Ese entorno puede ser, por ejemplo, eso, lo que hablamos de las promociones, algo antes de ejecutar el test case. A veces es muy difícil y complicado tener ese antes de. Con, con una prueba automatizada puedes ponerlo en base de datos directamente. Vos pones en tu test case, antes de ejecutar esta prueba, meteme esta data en base de datos. Con eso ya tienes lo necesario para empezar tu prueba. Es otro uso que le van a dar SQL para hacer las pruebas automatizadas. Y detección de inconsistencia y errores. Al final del día, como les dije, el corazón de un sistema es la base de datos. Y si eso tiene inconsistencia y errores, es una red flag muy grande. Algo está fallando y de manera muy notoria. Y si encuentra alguno de esos errores, es para reportarlo inmediatamente, porque está en peligro la integridad de los datos y por lo tanto la integridad de todo el sistema. Por ejemplo, en un entorno de finanzas sería catastrófico que ocurra algo, que haya inconsistencia en base de datos. Que algún dinero haya salido, pero nunca haya de un banco a otro, que un dinero haya salido de un banco, pero nunca ha llegado al otro. Por ejemplo. Ok, preguntas hasta ahí, chicos. Ya vamos a entrar con la instalación luego. No, comentarios, dudas. Para poner un poco de pausa, igual les quería preguntar algo. En sus anteriores módulos,
pasaban de corrido o les daban algún tipo de break? 2 horas es bastante para considerar tener un break, no sé, de 5 minutos o 10 tal vez en la clase. Pasábamos de corrido, pero si se puede, estaría bien. Les pongo a consideración, depende de ustedes. No es muy recomendable. Nuestra atención de nosotros los humanos no llega a más de 15, 20 minutos. Después, nuestros mismos cerebros se ponen en modo, ¿qué me importa? Eh, por eso más que todo les digo. Pero tendríamos que estar todos de acuerdo. Yo sugeriría que nos demos desde las 9 hasta las 9:10 para que vayan por un cafecito, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Hoy, por ejemplo, después de eso, volveríamos directamente a la instalación. Estoy de acuerdo en Sí, yo también. Y Yo también. Ups. Ok, si todos están tres, bueno, tres más hay. ¿Qué dicen los demás? Mientras le contesto a su compañero que este es el class code. Ups. Ok, nos daremos esa pausa, pero antes de eso, quisiera que, si es que no han entrado, ya entren en el Classroom, porque en ahí les he compartido estas guías y por lo menos lo dejen descargando, así no perdemos tiempo cuando volvamos en la descarga. El MySQL, si lo descargan, pueden descargar la versión entera o la que después descarga, al final y al cabo siempre descarga, son 300 megas. Depende de la velocidad de su internet, eso podría tardar. El dviewer no me he fijado bien, creo que es más liviano. A ver, no te dice cuánto pesa. Este sí, 124 megas igual. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo entonces, chicos? Sí, Ok, un minuto más. Porfa, me dicen si ahorita alguien tiene problemas para acceder al Classroom, sería bueno que me digan antes de que entremos al receso. No, bueno, que calla otorga. Por si acaso van a tener ya una tarea que sería, lo vamos a hacer conmigo hoy, pero su tarea para la siguiente clase sería, y se sobreentiende que tienen que tener ya instalado las dos herramientas para la siguiente clase. Vamos a empezar la siguiente clase verificando que tengan las dos herramientas instaladas y funcionando. Ok, entonces ponemos en 10 minutos el break y 9:10 volvemos a las clases para la instalación. ok. ¿Listo?
Muy bien, volvemos a la clase. eh, Vamos volviendo. Que tenemos que avanzar lo último de la clase, que es la instalación. Vemos, antes de eso, hablaremos de estos SGDB, el gestor de base de datos, DBMS, como le había dicho, que es en inglés Database Management System. Y estos son los tres más populares y usados en el mundo eh, de bases de datos relacionales: el MySQL, el Postgres y el SQL Server. El SQL Server es para entornos casi de puro Microsoft, cuando se programa en C Sharp. Sí, en este caso con C Sharp se lleva bastante bien. Postgres es un tanto más robusto que MySQL, por ejemplo, pero el que se lleva el ganador es MySQL, no por la potencia y todo esto, porque tiene su edición empresarial y libre. La libre, la community es la que vamos a usar, pero es la más usada eh, para startups y para proyectos que inicien. Eh, Hay otros gestores de base de datos que pueden llegar a trabajar: MariaDB, tal vez incluso el Access, que puede llegarse a considerar una base de datos, pero tiene bastantes limitaciones. Em, el SQLite, tal vez. Y Oracle es otro gestor de base de datos bastante grande. Pero estos tres considero y hasta la fecha son los más populares y más usados. Como les decía, en este módulo vamos a usar el MySQL. Y para eso tenemos las dos guías. Yo ya lo tengo instalado, así que les voy a dar un plus aquí. Algún voluntario con el que sigamos para que vean que cómo se instala. Y así ya tienen la tarea hecha, el que sea voluntario. Si no, en ese caso tendría que mostrarles yo desde mi máquina, pero hasta donde me deje, porque como les digo, ya tengo yo instalado las dos herramientas, o en todo caso creo que podría desinstalarlas. Pero sería bueno y les conviene si es que con alguno de ustedes hacemos todo ese proceso. Si no, vamos a... De Beaver, ejemplo. Ok. Y aquí no hay voluntarios, vamos a hacer eso nomás. Yes. Han vuelto desde eso, ¿no? Como no han hablado, tampoco no sé si están ahí. Estamos aquí. Ok. Otra pregunta rápida. Todos supongo que tienen una máquina con Windows. ¿Hay algún caso, pregunto en especial, que alguno tuviera Linux o Mac? Va a variar un tanto su instalación. No creo, ¿no? Si es así, es ahora la hora de hablar.
Sí, parece que no, así que vamos nomás a la guía. Esta es la guía que les he compartido y vamos a seguirla. Nos vamos a esta página. Skill verification. Ok, en este caso tenemos estas dos. Esta es la versión sugerida y está perfecto, la 8.0.41. No hay problema con, bueno, la 7 podría ser, pero si todos están siguiendo desde cero, es la recomendada, la 8.0, con todo lo que sea. En este caso va a ser la 41. Vamos a descargar para que vean que es desde cero todo esto. Llegamos a esta página que nos pide un login de Oracle. Le damos No Thanks, Just Start My Download y esperamos a que descargue. Mientras tanto, también vemos el dviewer, que es el otro software que vamos a usar, y también lo descargamos. Ups. No, aunque ya lo había descargado hace rato, pero igual, descargaremos el Windows Installer en esta vez. Otra pregunta también que necesito que me digan ahora si es que tienen el MySQL por alguna razón instalado en sus máquinas. Si ese es el caso, también para ver qué versión tienen y si necesitamos hacer el update. Si no es el caso, estamos bien. Ya, ya he instalado esto. Estos dos los borramos. Y, ups. Ups, creo que lo eliminé sin querer. Ah, qué macana. Recomendación también, instalen primero el MySQL antes que el de dviewer. No les va a causar grandes problemas porque al final la conexión es la que vamos a configurar luego, pero se recomienda que primero se instale el gestor de base de datos. Ahora sí. Instalamos. Damos los permisos de administrador, si es que eso nos pide. Ya es de nuevo. Ok. En este paso, recomiendo, si es que quieren guardar a usar en storage, que solo le den al server only. Ya si quieren darle full, esto te incluye, aparte de la base de datos, te incluye el Workbench, que es otro parecido al de dviewer que vamos a usar, el GUI, el entorno gráfico, pero de MySQL. No es tan amigable este como el de dviewer, por eso os recomiendo y vamos a usar en este curso el de dviewer. Pero en todo caso, si quieren echarle una mirada, no está de más. Y aparte, instala otras cosas. El router, que no lo vamos a usar para nada. Y el shell, que el shell es como el entorno directamente desde la terminal. En este caso yo voy a instalar solo el servidor. Me pide y esto ya already existe porque ya tenía una. Vamos a ver. A ustedes no les tendría que salir esto si es que su instalación es limpia. Como a mí me está saliendo que tenía una instalación, le voy a dar yes, no, porque no hay ningún problema. Y ya está listo para instalar. Le damos al execute, en su caso ejecutar. Y esperamos a que termine la instalación.
Ya terminado la instalación, le damos Next nuevamente. Nos dice que nuestro MySQL está listo para configurarse. Le damos Next. Y aquí hay algunas cositas que vamos a ver. El config type no lo movemos. Esto nos dice que es una computadora de desarrollo, que quiere decir que lo vamos a usar para pruebas. Justamente lo que queremos hacer. Ya en entornos se usa el server para instalar ya realmente MySQL para un entorno de producción. Está muy bien en development. El puerto no lo movemos. El 3306 es un estándar para MySQL. Y es importante que tengan el Open Windows Firewall Ports. Porque si no, pueden haber problemas con nuestro DBWare al momento que se quiera conectar. Y le damos Next. En realidad, si es que tienen estos dos por defecto tiqueados y el puerto 3306, no tendrían que hacer nada en este page. Acá también, por defecto lo dejamos en este recommended. No es la forma de autentificación es que se usaba desde MySQL 5 para atrás. Estamos ya en la 8, así que no, lo dejamos nomás en el recomendado. Y acá, como yo tenía una instalación antigua de MySQL, me está pidiendo se ha guardado algunas configuraciones. En su caso, les va a pedir que creen un nuevo password. Yo les recomiendo que para este caso, como estamos en un curso, le pongan root o alguna otra que se acuerden fácilmente o lo tengan escrito o en algún otro lugar. Esto porque si se olvidan, igual no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder conectarnos desde de viewer ni nada. Por ejemplo, yo le he puesto root. Ustedes les va a pedir que configuren y le den 2 veces. La típica, que repita su password 2 veces. Pongan root o alguna contraseña que sea muy fácil de recordar. ¿Qué más? Esto no lo movemos tampoco nada. Sugeriría que le pongan el Start MySQL al System Startup. ¿Esto qué va a hacer? Que apenas inicie su máquina, se levante también el MySQL. Si no lo ponen, tendrían que correr un comando o algo para levantar el MySQL. Esto sí le vamos a dar un OK. Y correr el Windows Service, como no lo movemos esto. Tal como está bien. Next. Y listo. Execute. Si todo ha salido bien, tendría que salirnos esta página donde nos dice que el MySQL ha sido satisfactoriamente instalado. Click Finish to continue. Y listo. Le ponemos los últimos next y finish. Con esto ya tenemos nuestro MySQL instalado. Si le damos MySQL, no, nada. Como les he dicho, podríamos conectarnos desde la línea de comandos, pero eso lo vamos a dejar para en otra ocasión. Lo más sencillo de usar ahora para una base de datos es un entorno gráfico. Y para esto hemos escogido el de Viewer. Instalamos el de Viewer. Ok, es otra instalación común. Le damos Continue, le damos a aceptar a su acuerdo de licencia. En este caso podría poner para mí o para si hay varias sesiones que ustedes están usando. Depende completamente de ustedes, si es para todos los usuarios o solo para ustedes. En este caso solo yo uso mi computadora, así que me da igual. Select command include Java. Sugeriría ponerle el Associated SQL Files. No hay ningún problema si no lo dan. Si está por defecto, pueden darle igual Next. Les va a pedir una locación, en este caso donde se va a instalar. Le damos Next. Y nada. Sí.
Le damos un install y listo. Esto es mucho más fácil que el MySQL porque no tenemos que configurar todavía nada. Esperamos a que termine de ejecutar. Si queremos algún de estos shortcut, le damos a esto y le damos finish. Ya tenemos nuestros dos tools listos. Ahora es momento de conectarlos. Instalación y configuración en un entorno de prueba. Es el momento de que nuestro DBviewer, nuestro entorno gráfico, se conecte a nuestra base de datos. Hacemos eso. Abrimos el DBviewer. Le damos este close. Y esto nos dice, por ahí no les salga a ustedes, esto es algo de Microsoft. Por ejemplo, le está diciendo que el Microsoft Defender quiere ejecutar algunas cosas en el DBviewer. Y esto puede afectar el performance del DBviewer. Yo le voy a poner exclude. No tiene ningún... Si le ponen keep igual, no pasa nada. Y si es que les sale, en todo caso, tal vez no les salga a ustedes esto. Pero sí. Listo, he ejecutado un comando ahí. Yo ya tenía esto, le vamos a dar al delete. Ok, esta es la página, el dashboard del DBviewer. Podría estar en español, tal vez a ver si se puede cambiar esto. Apariencia. Preferencia. Vamos a poner en español para que un poquito me siga. Ok. César. Para crear nuestra conexión tenemos este que parece un enchufecito. Si le damos clic, nos va a salir esta ventana. Miren, tenemos aquí varios motores de base de datos a los cuales nos podemos conectar. Por ejemplo, les había hablado de MariaDB, tenemos el MySQL, les había hablado del Oracle, tenemos el Postgres, el SQL Server, los tres que hemos visto que eran los más conocidos y usados. Los que les había conectado, tenemos el SQLite y un montón de otros motores de base de datos. En este caso, nosotros queremos conectarnos con una base de datos MySQL. Le damos siguiente. En esta página nos abre por defecto el server host, que es nuestro localhost, exactamente. Cuando ven localhost es tu propia máquina. En algunos tal vez les puede aparecer el 127.0.0.1, eso quiere decir que igual es su máquina. No se van a preocupar. El puerto es 3306. Si se acuerdan, habíamos visto eso en la instalación de MySQL. Y no tenemos todavía una base de datos a la cual conectarnos. No importa si esto está en blanco por ahora. Ahora, nos pide la autenticación. El nombre de usuario es root que se ha creado con el MySQL y la contraseña. Aquí es la contraseña que nosotros hemos puesto al momento de instalar el MySQL. En mi caso era root también. Lo demás no es muy importante. No. Y le digo probar conexión si es que primero quiero ver que todo esté bien. En mi caso me ha salido conexión test conectado. Sí ha podido conectarse. Le doy a aceptar y le digo finalizar. Y listo, ya tengo conectado mi DBviewer a mi base de datos MySQL. Si veo aquí, esta base de datos ya estaba creada por defecto, lo vamos a borrar. Sí. Por defecto, tu base de datos MySQL solo tiene esta base de datos sys, que es la interna de ellos, y tú solo tienes su sysconfig. Aquí el nombre de la base de datos es la colección entera. En nuestro caso, podríamos crearnos una.
Vamos a crear una nueva base de datos tutorial. El charset lo dejamos por defecto, no lo tocamos y aceptar. Y tenemos una base de datos que se llama tutorial. Si le damos clic, tenemos todos estos ítems en esta base de datos. Las tablas de las que habíamos hablado van a estar aquí, todas las tablas y relaciones. Las relaciones casi siempre son tablas. Algunas veces están en la misma tabla, otras veces son tablas terciarias. Las vistas, que son un tipo especial de tablas que vamos a ver en una posterior clase. Los índices, que también los vamos a mencionar, no sé si lleguemos a tocarlos en este curso. Los store procedures, que son procedimientos almacenados, que también los vamos a mencionar. Si llegamos, los vamos a usar. Los triggers, que son otra forma, son disparadores que hacen cosas cuando suceden cosas en tu base de datos. Llegado el momento, también vamos a hablar de los triggers. Y eventos. Esto no lo vamos a tocar para nada. Tenemos los usuarios, tenemos a nuestro root, que es con el que nos hemos conectado, y estos otros tres que son propios de MySQL. El administrador y el Info ya no tiene mucho sentido que lo veamos. Y listo. Por ejemplo, nos podemos crear una nueva. Ver tablas, por ejemplo, me sale que no hay tablas. A ver un ratito. Quería mostrarles esto. Listo. Por ejemplo, nos creamos una tabla personas. En Jai no lo movemos para nada. Está bien en InnoDB. Autoincrement está bien. Charset tampoco lo movemos. Descripción no le ponemos nada por ahora. Estamos usando aquí la forma gráfica para crear una tabla. Ya en las siguientes clases vamos a ver la forma de hacer lo mismo, pero mediante comandos SQL. Al final, ¿qué es SQL? ¿Qué es SQL? Es la forma en la que nos comunicamos con la base de datos. Este entorno gráfico nos da estas opciones de hacerlo todo mediante clics y todas esas cosas, pero realmente lo que entiende la base de datos es SQL. Por ejemplo, a ver aquí, le voy a dar, ¿dónde está? Ah, ¿cómo le doy a las columnas aquí? Creo que tengo que salvar primero. Ok, sí. Aquí, como pueden ver, estamos haciendo, esto es el comando SQL para crear una tabla. Y en las siguientes clases vamos a ver realmente más detalle esto. Si le doy a ejecutar, ups. A ver, nuevamente sin esto. No me deja guardar. Creo que no me deja guardar sin ninguna columna. Creo que ese es el detalle aquí. Sí, es aquí. Hay que ver la forma en que añadir columnas. ¿Alguna de estas ver columnas? No. Crear nueva columna. Exacto, aquí está. No me deja crear una tabla porque no tengo columnas. En este caso necesito agregar algunas columnas. Por ejemplo, en personas vamos a agregar primeramente su clave primaria, la primary key. Hemos dicho que podría ser el carnet de identidad. Data type. Esto igual lo vamos a ver luego con más detalle, que son los tipos de datos para estas columnas. Podemos almacenar desde enteros, chars, dates y todo este montón de data types. En mi caso quiero ponerle un integer. Tenemos estas dos opciones que las vamos a ver igual a más a detalle. No null, que me dice que la columna no puede ser nula, y el autoincrement también está bien. Default, no le ponemos nada, bla, 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 bla.
Keys unique, sí. Es primary key, sí. Personas PK. Perfecto. Le añadimos. Vamos a tener otra. Crear nueva columna. Que sea su name. Para el name está muy bien que sea varchar de 100. Not null también. No es autoincrementable. No es ninguna key. Aceptar. Y una más por si acaso. Que sea su edad. Esto se puede ya después del bit, podríamos guardarlo directamente, pero para que vean solamente. Por ejemplo, a este le doy un integer, igual está bien. Not null y ok. Ahora sí, debería dejarme guardar. Y exacto. Como pueden ver, la tabla persona se ha creado en tablas. Pero si le damos ver tabla y datos, vemos que está vacía nuestra tabla personas. Pero si le damos en diagrama R, hay algo bonito que nos va a ayudar bastante después en el curso. Por cada tabla que nos creemos, si vamos al diagrama IR, nos va a mostrar que el nombre de la tabla, su clave primaria y sus otros dos atributos. Cuando entremos en relaciones, vamos a ver las relaciones aquí. Se van a ir dibujando. Ok, hasta aquí preguntas, comentarios, dudas. Todo. Inge, Dale, Patricia, dis- dime. disculpe, ¿nos va a pasar el link del video de la clase grabada para poder Es, seguir? claro, va a estar subido hasta a hoy día mismo en el canal de YouTube. Les paso por el link por si acaso igual después, en cuanto lo suba. Ya está bien, Inge, para Tan, seguir la configuración del SQL, de la ya, instalación. sí, no se preocupen. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? ¿Todo claro? Inge dijo que no había problemas si instalábamos primero el viewer y luego el MySQL. Sí, es recomendable primero el gestor de base de datos, pero no tendría por qué haber problema. En todo caso, si es que hubiera problema, me hablan. Voy a estar atento tanto al grupo de WhatsApp como a lo que publiquen en el Classroom. Está bien, gracias, Inge. Igual, del grupo de WhatsApp pueden sacar mi número, no duden en charlarme. Me dicen, Inge, somos del diplomado, tengo este problemita. Está bien, Inge. ¿Y qué más les quería comentar? Sí, como les he dicho, es importante que para la siguiente clase, que es el lunes, todos tengan instalado estas dos herramientas, porque si no, nos vamos a ir retrasando. Ya la siguiente clase tenemos que empezar a ver lo que son ya la sintaxis de SQL. Y si vamos a estar todavía en instalación, vamos a perder el tiempo. Así que el fin de semana, no digo que trabajen a full, pero le metan un poco a la instalación. No es tan difícil, no debería complicárseles. Pero entiendo que a veces esto de la instalación, a veces pasan cosas raras. Ahora, les voy a dar una tarea en el Classroom, que es justo esto. Me van a mandar, les voy a especificar bien
pero en realidad lo que voy a querer es que me manden una captura desde su DViewer con esta conexión en satisfactorio. Una capturita de pantalla. O que si van a seguir la clase y está bien, se creen una base de datos con su nombre. No quiero que me creen esta tabla, tal vez se complique. Basta que me creen la base de datos con su nombre. Por ejemplo, Patricia, una base de datos que se llame Patricia. Y listo. Ahí me voy a dar cuenta que ya lo han instalado. Hablando sobre eso, está claro en los módulos anteriores, igual por guía del diplomado, se me ha dicho que tenemos tres notas y es un 30-30-20. No, ahorita les digo cómo es, pero uno es trabajos de clase, sus participaciones y lo que hagamos en la clase, los trabajos que tienen otro peso y un trabajo final. Este vendría a ser el primer trabajo para la casa. Su asistencia igual entra a lo que es lo de las clases. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna duda sobre eso también? Era importante comentarlo. Las reglas del juego. Hoy están 6 personas. Me dicen que eran como 8 o 9, ¿no? O sea que ya faltaron 3 personas o algo por ahí. Si es que los conocen o algo, díganles que vean la clase, que se igualen y hagan la tarea, porque si no van a empezar a retrasarse. ¿Qué más quería comentarles? Nada, voy a lanzar la encuesta que nos pide el diplomado por cada clase. Ujú. Para ir ya cerrando el día de hoy. Por favor, les rogaría que llenen esta encuesta. Es algo que el establecimiento nos tiene mandado a hacer. Inge, una consulta. Las capturas que vamos a sacar de todo eso lo mandamos al Classroom, ¿verdad? Sí, sí, por favor, les voy a crear ahí una tarea en el de Classroom. Ya, perfecto. Hasta luego de la clase, cuando termine. ¿Qué quería comentarles también? Es una, es una sola captura. Esta de que se haya creado, esta que puede estar ahí o no puede estar ahí, pero la que hayan creado una base de datos con su nombre. Nada más. Si es que quieren, solo le sacan captura a esta partecita y no importaría lo demás. ¿Algo más que me esté olvidando? Creo que nada.
Ah, ya. Sí, me estaba olvidando de algo. Vamos a seguir. Huye su documentación. Una página que, bueno, está en inglés, pero es bastante entendible. Que se llama SQL. Sí, Tree Schools, creo que se llama. Ah, W School SQL. Esta igual les voy a mandar tanto por el chat como por una entrada en el grupo de acá. Ahora por ahora solo en el chat les voy a mandar. Es una página de referencia para todo lo que vamos a avanzar. Desde la sintaxis, aquí van a encontrar todo lo que vamos a ir avanzando. Desde el select, los insert tools y demás. Sobre esto nos vamos a basar para ir avanzando en todo lo que hagamos en este módulo. También pueden chequear otras páginas. Hay un montón de información en la web acerca de SQL. Ok. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, bueno, 10 minutos nos quedan. Podríamos aprovechar esos 10 minutos si es que tienen alguna otra duda o algo. O si no, nos veríamos el próximo lunes. Misma hora, mismo canal, mismo horario. Ok. Si no hay nada más, como les comenté, en cuanto esté el video, va a ser subido al canal del diplomado de YouTube. Y de todas formas, igual les voy a poner el link en el grupo de Classroom. La tarea igual va a estar subida hasta el fin del día de hoy. Y la fecha la voy a poner hasta antes de la clase del lunes. Van a tener hasta las 8 del día lunes para subir esa su tareita. Está bien, Inge. ¿Ok? Si no hay nada más, en eso estaríamos quedando. Chicos, buen fin de semana, pásenla bien, hagan su tarea. Gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, Inge.